En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Desde el Kremlin informan que Putin expresó su apoyo al mandatario de la República Bolivariana en sus esfuerzos para fortalecer la soberanía y garantizar el desarrollo socioeconómico del país. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos nuevamente a los acontecimientos más importantes del momento. Como siempre, trayéndoles la información de última hora, lo que pasa en Venezuela hoy, aquí en tu canal Análisis Ciudadano. Bueno, y damos inicio a una información de último momento porque la conversación telefónica de Nicolás Maduro y Vladimir Putin desde Moscú niegan que se haya discutido el despliegue de bases militares rusas en Venezuela, charla que se da en medio de tensiones por situación en Ucrania. En vísperas de la reunión entre jefes de la diplomacia rusa y estadounidense en Suiza, cuyo objetivo es tratar de desescalar las tensiones y evitar un enfrentamiento en la frontera entre Rusia y Ucrania. Los presidentes Vladimir Putin y Nicolás Maduro mantuvieron una conversación telefónica. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que en dicha conversación ni se planteó ni se abordó específicamente el despliegue de bases militares rusas en Venezuela. Los altos cargos reiteraron el compromiso de una mayor coordinación en asuntos internacionales. Acordaron intensificar el contacto bilateral en varios niveles y la implementación de proyectos conjuntos en comercio, economía, energía y otras áreas. Según un comunicado de la Cancillería venezolana, Putin y Nicolás Maduro trataron asuntos de cooperación bilateral en diversos ámbitos, incluso hasta militar. La semana pasada, el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, no descartó la posibilidad de emplazar misiles en Venezuela y Cuba en medio de la tensión rusa y ucraniana. Rusia y Estados Unidos volverán a reunirse la próxima semana tras mantener este viernes en Ginebra conversaciones francas sobre la crisis en torno a Ucrania, en cuya frontera siguen concentradas fuerzas militares rusas. La reunión de Ginebra entre los jefes de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, es la última de una serie de iniciativas diplomáticas que empezaron con dos conversaciones telefónicas entre los dos presidentes, Vladimir Putin y Joe Biden, en el mes de diciembre pasado. Aunque el tono fue franco y sustancial, según Blinken, también sirvió para rebajar tensiones tras semanas de escalada verbal. Lavrov señaló haber acordado con el secretario de Estado estadounidense un diálogo razonable para calmar las emociones tras algo menos de 2 horas de reunión. Tras el encuentro, el ministro ruso de Relaciones Exteriores advirtió, sin embargo, en un comunicado que si los occidentales seguían ignorando las preocupaciones legítimas de Rusia a la ampliación de la OTAN en Ucrania y en su frontera occidental, habrán graves consecuencias. Esto puede evitarse si Washington reacciona positivamente a nuestros proyectos de acuerdo sobre garantías de seguridad, habría dejado claro el ministro ruso. Tuve una llamada casi a la hora en que iba saliendo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el cual conversé unos 20 minutos. Presidente Putin, siempre solidario con Venezuela. Me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido, todo su apoyo a la paz y a la integridad y la soberanía de Venezuela. Me dijo, presidente Maduro, cuente usted con el apoyo invariable de Rusia. Y ahora más que nunca vamos a trabajar en todos los proyectos de cooperación bilateral para el desarrollo de Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense también pidió a Rusia que demuestre que no tiene intención alguna de invadir a su vecino, y una muy buena manera para empezar sería desescalando, haciendo retroceder esas fuerzas en la frontera de Ucrania, había dejado claro el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. Estas son las noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más de la información. Continúan los ejercicios militares de unión, de cohesión, de moral, de lealtad militar bolivariana hasta el 7 de agosto, en donde vamos a conmemorar por lo más alto junto al pueblo de Colombia los 200 años de la gran victoria de Simón Bolívar en Boyacá, la gran victoria del Ejército Libertador en Boyacá, 200 años.
Mis amigos, y trayéndoles más información importante de último momento, tenemos de que Maduro alerta del inicio de una campaña de Estados Unidos y Colombia para destruir a Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha alertado este jueves del inicio de una campaña impulsada desde Colombia y Estados Unidos con el fin de destruir al país sudamericano. De la victoria del ejército, de nuestro ejército en Boyacá. Victoria definitiva para liberar, para destruir la dominación española que pretendía eternizarse en tierras neogranadinas de lo que hoy es nuestra querida, amada y hermana Colombia. La derecha extranjera pretende desde Colombia, desde Washington, retomar la campaña en contra de Venezuela. Alerta, no lo permitamos, ha aseverado el mandatario venezolano durante un acto oficial, según un comunicado del Ministerio de Comunicación e Información. Así, Nicolás Maduro ha señalado que durante el año 2021, el gobierno de Venezuela ha logrado consolidar la paz, la estabilidad y la seguridad en el país, por lo que ha instado a los ciudadanos a no permitir que se vuelvan a iniciar estas campañas a las que él alude. Todos los días crean un fake news, una mentira, a veces las lanzan por WhatsApp, a veces las lanzan por Facebook, por Instagram, por medios sociales, medios de comunicación, habría señalado el mandatario venezolano. Unión bolivariana con los militares de Colombia para liberar la patria otra vez de los imperios. Unión militar, militares de Colombia, nuestro saludo bolivariano. Vamos juntos ahora a liberarnos del imperio gringo. Oído, oído, militares de Colombia, vamos juntos a liberarnos ahora sí del imperio gringo y a construir la necesaria igualdad de nuestros pueblos, la necesaria unión de nuestros pueblos. Así que, bueno, después viene una tercera fase, ya más prolongada, de combate a profundidad contra los delitos transfronterizos, que va del 7 de agosto hasta el 30 de agosto. Estos ejercicios de la campaña libertadora Simón Bolívar prolongan hasta el 30 de agosto. En este contexto, ha considerado que Venezuela necesita que sus ciudadanos demuestren a las potencias internacionales la estabilidad y ha apuntado a avanzar con políticas orientales hacia la felicidad de la sociedad. Por otro lado, también ha reiterado su llamamiento para que los venezolanos residentes en el extranjero que querrían regresar al país tomen el camino de vuelta a Venezuela. Venezuela se está recuperando. Vénganse todos, ha dicho según un medio de comunicación. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. ¿Atender la crisis humanitaria o atacar con fuerza a Maduro? Lo que esconden las medidas del país estadounidense y Colombia para los migrantes venezolanos. Washington y Bogotá anunciaron con un mes de diferencia 2 resoluciones que han sido rechazadas por Caracas, que ha reiterado su petición de levantamiento de las sanciones. 2 medidas dirigidas a los migrantes venezolanos en el país estadounidense y en Colombia, anunciadas los 3 primeros meses de este año por los gobiernos de ambos países, han generado reacciones encontradas para quienes las ven como un alivio para paliar la crisis humanitaria en Venezuela y los que consideran que esconden fines menos caritativos. Y esto es importante porque en estas épocas donde hemos visto el grave deterioro de la situación económica y social en Venezuela en los últimos años y vemos un país que tiene una inflación de más del 3.000%, una situación de pobreza que aqueja al 90% de su población. El presidente colombiano Iván Duque dio a conocer la implementación de un Estatuto de Protección Temporal, ETPB, que promete regularizar por una década a los venezolanos que se reencuentran en territorio colombiano. Y 80% de los hogares que están enfrentando serias complejidades nutricionales. Y si a eso le sumamos el deterioro y la destrucción de la iniciativa privada, el aniquilamiento de la prensa libre, de los poderes independientes, pues lo que hemos podido presenciar en Venezuela es que existe el régimen más brutal que se haya visto en las Américas en las últimas décadas. Casi un mes más tarde, la entrante administración de Mr. J informó sobre una medida similar. Se estaría tratando del estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, que les permitiría a los venezolanos que se encuentran en el país estadounidense residenciarse y trabajar de manera legal en ese país sin ser deportados. El país de Venezuela habría rechazado ambos anuncios y afirmó que lo coherente sería levantar las sanciones impuestas por Washington, que han incrementado el flujo migratorio hacia ese y otros países y que han sido apoyadas por la Casa de Nariño, que desconoce la
legitimidad de Nicolás Maduro. Frente a ese panorama, el profesor universitario de Relaciones Internacionales Luis Quintana y el periodista e investigador Diego Sequera ofrecen su visión sobre qué puede haber detrás de estas dos acciones y la posible conexión entre ellas. ¿Será que hay relaciones entre ellas? Ambos entrevistados coinciden en que estas resoluciones sobre los migrantes están relacionadas, tanto que era imposible pensar que Duque adoptara esa misma decisión bajo la administración de Mr. Don, habría afirmado Quintana. En su opinión, la regularización migratoria era una demanda reiterada de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las Naciones Unidas en Colombia, pero el gobierno no lo adoptó antes. ¿Por qué? Entre otras cosas, temían no estar en sintonía con los lineamientos de Mr. Don, cuyo periodo se caracterizó por una dura política antimigratoria. Ahora Mr. J y el presidente de Colombia, Iván Duque, deben mandar un mensaje significativo sobre su disposición a trabajar bajo las nuevas orientaciones del gobierno estadounidense, ha agregado el internacionalista. Y son millones de ciudadanos que han salido de su país con tristeza, con angustia, con frío en los huesos, con carencia muchas veces de una esperanza cimentada en la certidumbre, pero que su angustia los lleva a tener que cruzar fronteras y buscar nuevos lugares de asentamiento. Cuando reconocemos eso, tenemos que aceptar y decir las cosas por su nombre. Estamos ante la crisis migratoria y humanitaria más grave que se vive hoy en el mundo. Para Sequera, las dos resoluciones fueron pensadas en Washington, pero era necesario que Bogotá diera el primer paso. El periodista del portal de investigaciones Misión Verdad ha explicado que en el caso del país estadounidense existe un modelo de estatus migratorio que ha sido aplicado a ciudadanos de otros países, mientras que en el país de Colombia tuvo que crearse de la nada debido a que no hay tradición de recepción de migrantes. El también investigador del Instituto Samuel Robinson considera además que la determinación apunta a una suerte de realineamiento respecto a la política hemisférica anterior, adoptando de nuevo ciertos elementos que son costumbre de la tradición demócrata: migrantes, sociedad civil, estructuras no estatales, multilateralismo, todo en posición a la verdad primaria de Mr. Don. ¿Cuál será la ganancia del país estadounidense con todo esto? El TPS, que atendería a unos 320,000 venezolanos que se encuentran en el país norteamericano, según sus cifras, ha sido catalogado como el cumplimiento de una promesa electoral que hizo Mr. J para sumar votos de los venezolanos en Florida. Sin embargo, estaría surgiendo la pregunta de qué hay más allá de toda esta razón coyuntural. Al respecto, Sequera considera que se podrían estar sentando las bases para algo con mayor calado. Hay que ver lo de Colombia y del país estadounidense como una visión de conjunto contra el objetivo, el cual es el cambio del régimen en Venezuela, han argumentado. El periodista también piensa que es más fácil imaginar que esta medida es una forma de presión política o agresión indirecta de una preocupación real sobre los estatus de la migración venezolana. Al ser consultado sobre el discurso de migración venezolana que posicionaría a Mr. J en tiempos de importantes movimientos, poblaciones en el mundo por la pandemia, cree que esta información no formará parte del relato oficial porque ya han interiorizado temas como la crisis humanitaria en el país de Venezuela, el estado fallido y el gobierno dictatorial de Nicolás, por citar algunos. El investigador también estima que el argumento podría ser el que tenemos, que es actuar ahora ante el insostenible problema de la migración venezolana. Este llamado también estaría abierto a la comunidad internacional, a los aliados regionales, a las ONG, a las organizaciones humanitarias, entre otros. En su punto de vista, ese marco podría provocar situaciones como creaciones de falsos testimonios que van a enriquecer informes, una base que serviría para una ofensiva mucho más elaborada, hasta el empleo de la doctrina de responsabilidad para proteger, R2P, que justifica una intervención militar preventiva y humanitaria para detener al dictador Venezuela, señores, a Nicolás. Esta es una información importante del país de Venezuela. Continuamos con más de la información. Atención, información del momento. Ya el diputado Juan Guaidó había pedido en septiembre del 2020, sin éxito, en una reunión virtual paralela a la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas, evaluar la implementación de la R2P en Venezuela para restablecer la soberanía del país. ¿Qué estaría esperando el país de Colombia con todo esto? En cuanto a lo que buscaría el gobierno de Iván Duque con la medida del Estatuto de Protección Temporal, Quintana afirma en todo esto que la finalidad es controlar una crisis social y económica que se agravó con la pandemia y acceder a mayor financiamiento internacional, proyectando así a su país como la principal víctima del conflicto venezolano. Desde el año 2017, Colombia ha recibido más de 950 millones de dólares provenientes del país estadounidense, la Unión Europea, el Banco Mundial y Japón para atender a los venezolanos. Escuchen muy bien esto, para atender a los venezolanos. Sin embargo, el propio mandatario de ese país ha afirmado que esos recursos son insuficientes.
Bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Una vez más, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales con sus amigos, activen la campanita de notificación y den like, déjenos todos sus comentarios. Gracias y chao.